Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un cuarto día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes un estudio más. Ahí donde estás, quisiéramos que como de costumbre puedas acompañarnos. Vamos a orar, sabiendo que la oración es la clave del éxito. La oración es la comunicación con Dios y así también queremos orar en esta mañana. Ahí donde estás, si puedes postrarte de rodillas o de repente inclinar el rostro, acompáñanos, vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino. Haga, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta mañana, Señor, queremos pedirle su ayuda. Sabemos que usted es un Dios grande y poderoso, que puede llegar a todas partes del mundo, tocar el corazón de sus hijos y así ellos poder, Señor, ser llamados al arrepentimiento. Acompáñanos en esta mañana. Queremos comenzar este estudio, pero no sin antes, Señor, pedirle su ayuda. Que su Espíritu Santo pueda hacer las cosas, el trabajo en este día, tocar nuestros labios para que puedan hablar palabras de vida. Oramos por cada uno de sus hijos. Acompáñanos en esta mañana. Oramos por los méritos y la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, bienvenidos todos. Vamos a comenzar este estudio para el día de hoy y quisiéramos que ahí donde estás puedas acompañarnos. Vamos a empezar este estudio, este desarrollo para el día de hoy. El título para el día de hoy es Gracia Abundante. Si tú tienes ahí tu Biblia, no dudas en leerle. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella tenemos una confianza porque nos llevará a la vida eterna. Entonces, hermanos y amigos, vamos a comenzar este estudio para el día de hoy. Vamos a la primera pregunta. Dice la primera pregunta: ¿a cuántos desea Dios extender su tierna misericordia y gracia? ¿A cuántos? La respuesta lo tiene la Sagrada Escritura. Vamos al libro de Juan, capítulo 1 y el verso 12. El libro de Juan, el capítulo 1 y el verso 12 dice lo siguiente: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué interesante declaración lo que presenta el apóstol en esta mañana. Dice, mas a todos los que le recibieron. A todos aquellos que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre. No solamente está en que lo podamos recibir. Si ya lo hemos recibido, si ya lo tenemos en nuestro corazón, ahí está el punto principal, es de creer, es de tener fe. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees que Jesucristo es el Salvador de este mundo y lo recibes, entonces te harás acreedor de ser hijo de Dios. Pero la parte principal, el objetivo del hombre debería ser conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne en esta tierra y vino para salvarnos. Tenemos también Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9. Segunda de Pedro, vamos a leer el libro de Segunda de Pedro y vamos a meditar en esta mañana. Quiero invitarte, donde estás, puedas leer la palabra escrita, que te va a llevar automáticamente a creer en lo que significa la palabra viviente. El capítulo 3 del libro de Segunda de Pedro y el verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren qué interesante declaración. El Señor dice que no retarda su promesa. ¿Para qué? No retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué está tardando? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La tardanza que está teniendo nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida no es en vano. Él está tardando para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos crean que Jesucristo vino en carne y es el Hijo de Dios y que ha venido para salvarnos.
Entonces, Él está tardándose un poco para que tú y yo, para que tu familia, para que tus vecinos, para que tus amigos que no conocen, también se arrepientan y entreguen su corazón a Jesús. Tenemos también Primera de Timoteo 2.4. Vamos a buscar el libro de Primera de Timoteo 2.4 y vamos a dejar que el apóstol nos hable en esta mañana. En el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 2 y el verso 4. Dice la palabra: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira, querido hermano y amigo, tú que estás escuchando este mensaje en esta mañana. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú te salves. Pero para que tú te salves no puedes salvarte en tu propio conocimiento. Tienes que tener el conocimiento de esa gran verdad que es la palabra de Dios. Y por eso el apóstol dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quisiera que nadie se pierda. Y Él no quiere que nadie se pierda. Somos nosotros los que tomamos nuestra decisión en algún momento de nuestras vidas. Entonces Él dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando habla del conocimiento de la verdad significa que debemos conocer nosotros de aquel Jesucristo que vino en carne para darnos salvación. No simplemente aceptar una teoría, porque muchos de los que aceptan a Jesucristo en teoría no conocen el verdadero plan de la salvación. Pero aquellos que tienen el conocimiento de esa gran verdad, entonces entenderán cómo es la salvación y en quién se debe efectuar. Nosotros simplemente seríamos aquellas personas que aceptamos ese gran regalo que viene de parte del cielo. Cuando el título dice gracia abundante, significa que esa bendita gracia, que es un don que nosotros no lo merecemos, que es un regalo que ha venido de parte del cielo. Esa gracia es abundante para todos, no simplemente para su pueblo que en algún momento ellos creían. También esa bendita gracia ha sido derramada para nosotros. Por eso que en esta mañana estamos predicando este mensaje. Por eso que en esta mañana te invitamos a que tú también puedas tomar esa decisión, una decisión correcta de seguir a Jesucristo, al único Dios verdadero, al que ha venido en carne para darnos salvación. Y cuando digo Dios, al único Dios verdadero, me estoy refiriendo al título que se le pone al Padre, para que cuando venga acá todo el mundo lo conozca y crea. Pero estamos hablando únicamente del Hijo de Dios. Entonces, queridos hermanos, Hebreos el capítulo 7, vamos a buscar también el libro de Hebreos, el capítulo 7, y vamos a leer el verso 25. 7:25 del libro de Hebreos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Interesante. Por lo cual puede salvar, dice, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él vive siempre para interceder por nosotros. Él puede salvar perpetuamente, siempre puede salvar Él, hasta el día que se termine el tiempo de gracia. Cuando se haya terminado el tiempo de gracia, cuando se haya terminado ese amor de alguna manera, porque también va a tener límite, porque son 6.000 años que el Señor va a estar llamando al hombre. 6.000 años que de alguna manera la gente no se ha dado cuenta. Pero Dios, en su infinito amor, a través de su Hijo Jesucristo, ha hecho un llamado a su pueblo, que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos el testimonio en esta mañana que se encuentra en el instructor, el joven instructor, el 5 de septiembre de 1895. Dice lo siguiente: Cristo es el sacrificio expiatorio. Miren qué interesante lo que menciona el testimonio. Cristo es el sacrificio expiatorio. Dejó la gloria del cielo, abandonó sus riquezas, puso a un lado su honra. Entonces, qué interesante lo que dice en esta mañana, que Cristo es el sacrificio expiatorio. Él es, dice, lo que el hombre anhelaba, la liberación de sus pecados.
Dejó la gloria del cielo, abandonó sus riquezas, puso a un lado su honra. No escatimó en ser igual a Dios, ni a qué cosa de aferrarse, dice el libro de Filipenses, capítulo 2. No con el propósito de crear amor e interés para el hombre en el corazón de Dios. No había venido con ese propósito de decirle al Padre, ámalos. De decir al Padre, pero mira la raza que has creado o hemos creado, tienes que amarlo. No, vino con el propósito, dice, sino para ser un exponente del amor que existía en el corazón del Padre. Vino para darles a conocer a la raza humana el amor bendito del Padre. Por eso cuando Felipe le pregunta, le dice, Señor, muéstranos al Padre, él dice, ¿cuánto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me han conocido? Cuando ustedes me vean a mí, van a ver a mi Padre, porque yo tengo la misma característica de mi Padre. Queridos hermanos, es interesante hacerles recordar que esa abundante gracia que se derramó en la tierra es para meditarla. Y todavía existe esa gracia. Y es por eso que yo estoy predicando este mensaje y tú estás escuchando ese mensaje. Dice también, vino al mundo para que el hombre acepte el hecho de aunque él pecó contra Dios, de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Hermanos queridos, Jesús pagó el precio de todas sus riquezas, ganó a la humanidad. ¿Cómo lo pagó? Ustedes se pueden preguntar, el gran sacrificio que hizo por salvar a esa raza humana. Cuando en un momento de controversia el mundo lo estaba rechazando, cuando su propio pueblo había dado no como interés a lo que se estaba presentando en sus ojos, habían rechazado al Mesías, habían rechazado al gran maestro que había venido a salvar de sus pecados. Entonces él, dice, pagó el precio de todas las riquezas y ganó la humanidad. Condescendió a una vida de pobreza y humillación para poder buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Te puedes imaginar? ¿Harías eso por amor? Solo para darnos cuenta, hermanos queridos, que como Dios hizo para salvarnos cuando estábamos perdidos, es de una pareja de jóvenes que están enamorados. Dice que cuando una persona llega a sentir un sentimiento profundo por alguien, es capaz de hacer tantas locuras que ni él se daría cuenta de lo que está haciendo. Pero de repente, su desesperación por llegar a tener el amor de esa persona hace que él tenga la amabilidad de rebajarse hasta lo sumo, de humillarse hasta lo sumo. Cristo, nuestro Salvador, vino a esta tierra y vino a tener humillación, a pasar pobreza, cuando Él era dueño de este mundo, cuando Él era dueño del universo, junto a su Padre. Cuando Él podía tener todas las riquezas que el mundo tiene hoy en día. El dueño de las riquezas vino a ser pobre y a ser humillado por muchos de sus hijos que habían sido creados. Dice, queridos hermanos, por la gracia de Cristo podemos ser fortalecidos y madurados para que aunque somos imperfectos, podamos llegar a ser completos en Él. Miren qué interesante declaración. Hermanos queridos, por la gracia, por ese don inmerecido, por ese regalo, dice que podemos llegar a ser completos en Él. ¿Qué significa llegar a ser completos en Él? Que tener el carácter de Jesucristo, ese carácter perfecto. Y dice, queridos hermanos, nos hipotecamos a Satanás nosotros, pero Cristo vino a rescatarnos y redimirnos. Nosotros fuimos esclavos de Satanás. Llegamos a pertenecerlos a Él. Pero ¿qué sucede? Que Cristo vino para rescatarnos y redimirnos.
porque ya estaban muertos en delitos y pecados. Dice, queridos hermanos, no podemos comprar nada de Dios, somos salvos únicamente por gracia. La salvación no requiere que yo tenga dinero o tenga habilidad. La salvación únicamente requiere que yo acepte a Jesucristo como mi único Salvador personal para yo poder salvarme. El don gratuito de Dios en Cristo. El regalo gratuito de Dios. Vamos a imaginarnos, tú estás sentado en un parque y alguien viene y te regala una caja. Esa caja está forrada con papel de regalo. La pregunta es, ¿cómo sabrás qué hay dentro de la caja si tú no abres esa caja de regalo? Tú obtienes el regalo, lo tienes en tus manos, pero lo llevas y no lo abres. Y no lo abres por un buen tiempo. Hasta que un día lo abres y te das cuenta que en ese regalo, en esa caja de regalo, hay algo precioso. Una joya de mucho valor. Muchas veces nosotros no entendemos lo que significa ese precioso regalo que hay dentro de este manual, de este libro. Porque no lo hemos abierto, porque no lo hemos leído. Ese regalo, querido hermano, amigo, es la salvación. Ese regalo es cómo nuestro Señor Jesucristo vino a ser hombre en esta tierra y murió en esa cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¡Qué gran noticia! Por eso tenemos las buenas nuevas de salvación. Por eso ese bendito evangelio se hizo realidad en aquellos hombres que lo aceptaron en su momento y que disfrutaron de esa maravillosa gracia. Dice la pregunta, ¿a cuántos desea Dios extender su tierna misericordia y gracia? Vamos a responder esa pregunta. ¿A cuántos? A todos los que la recibieron y creen en su nombre. A todos los que la recibieron y creen en su nombre. A ellos los salvará. No son pocos, queridos hermanos, los que se van a salvar, son muchísimos. Pero para salvarnos necesitamos comprender el gran plan de salvación. Estamos hablando de la gracia abundante que había sido derramada después que el hombre cayó. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cuál es el resultado seguro de la justificación? Hemos escuchado hablar de la justificación. Pero ¿cuál es ese seguro resultado? Vamos a leer el libro de Mateo, el capítulo 1 y el verso 21. Si tienes ahí tu Biblia, quiero invitarte a buscar el capítulo 1 del libro de Mateo, verso 21. Dice la palabra, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de nuestro Señor Jesucristo significa salvación. Y es por eso dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Interesante declaración del apóstol. Nuestro Salvador personal. Dice también, queridos hermanos, el libro de Tito, el capítulo 2, del 11 al 14. Vamos a buscar el libro de Tito. Vamos a encontrar el libro de Tito, el capítulo 2, el 11 al 14. Dice lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia no ha sido derramada o manifestada a unos cuantos, a un poco. Ha sido manifestada a muchos de los que creen y aceptan esta verdad. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad o renunciando al pecado y los deseos mundanos, ¿quién es aquel que tiene un deseo mundano? Los deseos mundanos pareciera que son más fuertes, pero desechando todo eso, dice el apóstol, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es la forma en la cual debemos vivir como cristianos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperando, guardando esa promesa. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras? Hermano querido y amigo, quien se dio a sí mismo por nosotros,
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese pueblo debe ser limpio, ese pueblo debe ser salvado. Antes de venir a esta tierra, ya se había dado por hecho un pueblo. Su pueblo, el pueblo de Israel. Pero la palabra bendita dice en San Juan 1:11, que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. No quisiéramos equivocarnos como ese pueblo se equivocó. Quisiéramos comprender que sí entendemos, pero quisiéramos analizar que la gracia que se dio derramada, esa gracia es para todos. Escúchame algo que te voy a decir en esta mañana. La salvación no es porque tú tengas habilidad o tengas estudios superiores. La salvación únicamente es por gracia, por medio de la fe. Dice el testimonio, Hechos de los Apóstoles, página 380. Cuando el Espíritu de Dios domina la mente y el corazón, el alma convertida prorrumpe en una nueva canción. ¿Qué significa esto? Cuando el Espíritu de Dios domina la mente y el corazón. Esto es una verdadera conversión. Este es un verdadero arrepentimiento por parte de Dios, que le va a dar al hombre para que deje sus pecados. Y entonces, como consecuencia, el alma convertida prorrumpe, salta de alegría en una nueva canción. La canción que cantaba antiguamente era una canción de pena y tristeza. Pero la canción que va a entonar ahora significa la nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo, dice el apóstol. Porque ha reconocido que la promesa de Dios ha sido cumplida en su experiencia. Una experiencia maravillosa. Antes teníamos un deseo enorme a la carne. Un deseo que nos llevaba a pecar. Pero cuando conocemos a ese Salvador, nos indica que debemos vivir una nueva vida, una nueva historia en nuestra vida. Dice, queridos hermanos, pero porque ha reconocido que la promesa de Dios ha sido cumplida en su experiencia, que su transgresión ha sido perdonada, su pecado cubierto. Es interesante saber que el pecado que hemos tenido ha sido cubierto por la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo. Ha sentido arrepentimiento hacia Dios por la violación de su divina ley. Eso es lo más interesante. Que cuando te das cuenta que hay 10 preceptos que te están apuntando como pecador, te das cuenta que has fallado en todo. Y si en algún momento te has creído que eres inocente o justo, en ese mismo instante, al ver la ley, te das cuenta que eres injusto. Dice la palabra, ha sentido arrepentimiento hacia Dios por la violación de su divina ley y fe hacia Cristo, quien murió por la justificación del hombre. Murió para justificarnos. Murió para ser el medio de justificación entre el Padre y todo lo que corresponde. Quien murió por la justificación del hombre, justificado pues por la fe, tiene paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, queridos hermanos, justificado pues por la fe, dice, tiene paz con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice, hermanos, pero habiendo alcanzado esa experiencia, el cristiano no debe, por lo tanto, cruzarse de brazos conforme con lo que lo ha logrado. Tú ya te salvaste o tú ya tuviste el momento de satisfacción en el perdón de nuestros pecados. Has sido perdonado a través de la fe. Has sido justificado por esa bendita gracia. No vas a quedarte ahí sin hacer nada. Desde ese momento viene un camino que seguir. Es la santificación. Queridos hermanos, dice, pero habiendo alcanzado esa experiencia, el cristiano no debe,
por lo tanto cruzarse de brazos conforme con lo que ha logrado. Aquel que está determinado a entrar en el reino espiritual encontrará que todos los poderes y las pasiones de la naturaleza no regenerada, respaldadas por las fuerzas del reino de las tinieblas, están preparadas para atacarle. Él tiene que saber que de aquí en adelante, cuando es justificado, cuando de aquí en adelante, después de haber recibido esa gracia bendita, va a ser atacado por la infernal tea satánica, va a ser perseguido, va a ser odiado, y tiene que luchar. Y tiene que buscar a Dios todos los días de su vida. Miren lo que dice, queridos hermanos. Cada día debe renovar su consagración. Cada día debe batallar contra el pecado. No va a ser fácil. Pero tampoco va a ser imposible porque tenemos un ayudador que nos va a dar la satisfacción de poder vencer. Y contra los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias hacia el mal, se disputarán en el dominio. Y contra ellos debe siempre velar, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. Miren qué interesante. Los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias hacia el mal, todo eso va a ser como una barrera para poder intervenir que tú sigas avanzando. Cada día debe batallar contra el pecado. Se disputarán el dominio. ¿Quién es? El poder del bien y el poder del mal. Y contra ellos debe siempre velar, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. Hermanos y amigos, tú que estás escuchando en esta mañana, no solo basta aceptar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y arrepentirnos, también debemos de ahí en adelante poner un esfuerzo para poder ganar y vencer al enemigo. En esta mañana estamos hablando de esa gracia abundante. ¿Cuál es el resultado seguro de la justificación? Jesús, nuestro Salvador personal. Esa es la seguridad. Jesús, nuestro Salvador personal, quien pagó nuestros pecados. ¿De acuerdo? Tú que estás ahí y estás escuchando este mensaje, acepta a Jesucristo como tu único Salvador. Y escudriña lo que significa la gracia de Dios. Esa gracia, esa bendita gracia. El día de mañana seguiremos hablando de esa bendita gracia. Que el Señor pueda bendecirte en esta mañana, que tú tengas la posibilidad de buscar a Él antes que sea demasiado tarde. Un abrazo a la distancia, que el Señor te bendiga. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.